Punta Ballena presenta cualidades paisajísticas, geológicas, biológicas y sociales únicas, siendo un valor que forma parte de la identidad departamental y del país, que dan cuenta asimismo de las razones de interés general que justifican su especial protección por parte del Estado. Esta cita que acabo de leer textualmente pertenece a un decreto aprobado este martes 18 por unanimidad en la Junta Departamental de Maldonado. Ustedes recordarán, en los últimos años estuvo sobre la mesa un proyecto inmobiliario para construir 29 edificios y 320 apartamentos en la punta de Punta Ballena. Vecinos de la zona y organizaciones sociales se plantaron en contra de ese uso del suelo en un lugar emblemático de la costa. A comienzos de febrero de este año, el Ministerio de Ambiente denegó la autorización ambiental previa que había solicitado el emprendimiento privado. Pero paralelamente, la movilización de vecinos y ONG presentaba una iniciativa popular para que esa zona de Punta Ballena fuera declarada reserva natural y por lo tanto quedaran prohibidas en ella las construcciones residenciales. Este planteo logró 34.000 firmas validadas por la Corte Electoral, o sea, más del 15% del padrón del departamento de Maldonado, y por tanto, según la ley orgánica municipal, debía ser considerado por la Junta. Bueno, la sesión extraordinaria de la Junta Departamental para tratar el tema tuvo lugar este martes y por unanimidad los ediles fernandinos resolvieron, con algunos cambios en el texto, que Punta Ballena y las estribaciones cercanas de Sierra Ballena son ahora reserva natural del departamento. ¿Qué alcances tiene este logro? ¿Qué pasos deben cumplirse ahora? ¿Cómo será el futuro de la punta de Punta Ballena? Estamos con Cecilia Alamón, arquitecta, vocera y referente del grupo No al Proyecto Punta Ballena. Cecilia, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día. A ver si ahora escuchamos bien. ¿Qué tal? Buen día. Ahora sí. Recordemos, Cecilia, esta iniciativa popular nació en rechazo a un proyecto inmobiliario que se había propuesto construir, decía yo, 29 edificios, 320 apartamentos en ese terreno, en la península en particular. ¿De qué dimensiones estábamos hablando? ¿Qué tamaño tiene ese predio? Bueno, ese proyecto, como bien decías, eran 29 edificaciones y también lo que circunda un proyecto inmobiliario de esas características, ¿no? Caminería, estacionamientos, piscinas, cercos, guardias, ¿no? Y ese proyecto se desarrollaba en las 10 hectáreas aproximadamente que tiene la zona que está hoy en día liberada, digamos, sin edificaciones. Y bueno, es un proyecto que nosotros entendimos y quedó demostrado que la sociedad civil en general, a través de, primero, aquella puesta de manifiesto, de tantos comentarios que se generaron en los mismos formularios del Ministerio de Ambiente, entendimos que era nocivo y que tenía impactos que serían irreversibles e inadmisibles a lo que es los valores de Punta Ballena, que también, gracias también a todo este proceso, quedaron bien expuestos, ¿no? Voy a hacer la pregunta que capaz que es obvia. Justamente acá, interrumpo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes consideran que esta zona de Punta Ballena tiene que ser protegida? Bueno, es una zona que tiene, como tú decías en la presentación, características, ¿no?, que son únicas y de un valor muy importante para no solo para Maldonado, sino para la sociedad uruguaya. Varias de ellas tienen que ver con cuestiones de la biodiversidad y características ambientales, como es la diversidad muy rica de flora nativa. Hay especies endémicas en Punta Ballena, que tiene además una biodiversidad vegetal en un área muy reducida, ¿no? De Punta Ballena hay una biodiversidad vegetal muy grande. Algunas de esas especies son únicas y solo existen en Punta Ballena, y varias de ellas son consideradas como para la preservación, ¿no? Y digamos que también tiene una dimensión del valor que también va por el lado de lo geológico y lo paisajístico. Estamos hablando que la Sierra Ballena data de 60 millones de años de esa formación geológica, ¿no?
que tiene un carácter único y que muchas también científicos del mundo vienen a estudiarlo. Hemos recibido hace un tiempo a un geólogo español incluso que vino a hablar de Punta Ballena, a estudiar esas formaciones rocosas, ¿no? Y son esas mismas formaciones rocosas tan particulares, al estar en contacto con la salinidad del mar y otras condiciones particulares del lugar, que permiten la existencia de esas especies vegetales únicas. Por otro lado, lo que es lo paisajístico, es el único acantilado rocoso que tenemos en el Uruguay. Es una punta que es muy emblemática, ¿no? Cuando vemos estos spots de Uruguay Natural, del Ministerio de Turismo, siempre sale Punta Ballena. Es una imagen que nos caracteriza, que está como en el inconsciente colectivo del uruguayo, como parte, ¿no?, del paisaje del Uruguay. Y después el valor histórico, patrimonial, incluso arqueológico que presenta esa zona, ¿no? Estamos hablando también de una zona en la que aparecen distintos relatos también de nuestra historia, en cuanto a la historia de lo que es la historia de Lussich, está la historia también del urbanismo de Antonio Bonet en la zona, ¿no? Aparecen como distintos elementos en la zona que también hablan de lo que es Punta Ballena en la historia, y también los valores sociales, ¿no? Punta Ballena es un lugar que se utiliza para distintas actividades de tipo recreativo, de tipo deportivo y hasta incluso comercial, y es un punto turístico muy interesante en el que cualquier turista que viene a Uruguay, la recomendación que le damos siempre, ¿no?, ¿cuál es esa? Andá a Punta Ballena, sacate la foto en Punta Ballena, y es un lugar que tiene un valor que está muy arraigado como un ícono para los uruguayos. Incluso es un lugar donde muchas veces muchas personas van a tirar las cenizas de sus familiares fallecidos. Es un lugar que está muy arraigado para los uruguayos, y que no solo en esta dimensión social, sino que justamente, y también gracias a todo este proceso del movimiento, se han expuesto también esos valores que son de tipo ambiental y también de científico, educativo. Es un lugar en el que se utilizan para la generación de conocimiento también. Ahora, preguntan algunos oyentes, y yo tenía previsto esta consulta, estos argumentos que usted maneja quizás debieron haberse aplicado a toda la Punta Ballena, y sin embargo están concentrados en la punta de la Punta Ballena, que es lo único que queda disponible hoy sin construcciones. Las construcciones que ya se hicieron más hacia adentro, plantea acá el oyente, en la ladera sobre la interbalnearia están deforestando todo para construir, ahí no hubo reparos. ¿Qué dice usted sobre esa diferenciación? Bueno, sin duda, tendríamos que haber estado atentos mucho antes, quizás, a todo el impacto que se ha generado y a la presión que existe sobre Punta Ballena inmobiliaria, ¿no? Pero, claro, muchas de estas edificaciones son también producto de un tiempo en el que de repente no habíamos generado esta conciencia del valor de ese territorio, de ese impacto, ¿no? Se podría decir que hasta Casa Pueblo, con lo emblemática que es, con lo importante que es desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, Casa Pueblo afectó los valores naturales de la Punta Ballena, ¿no? Sin duda, estamos hablando también como de edificaciones de otro tiempo, con otra cabeza y otra conciencia que por suerte hoy la tenemos, y podemos decir, bueno, hasta acá llegamos. Ahora, y entre quienes reclamaron en contra de este proyecto inmobiliario, ¿hay propietarios de casas o de apartamentos ubicados en Punta Ballena también? Y seguramente alguno haya. Estamos hablando de un movimiento que ha sido desde el comienzo muy masivo, mucha gente se acercó a firmar, a colaborar y demás. Nosotros no sabemos exactamente dónde vive cada uno de ellos. Deben haber propietarios de casas que estén ahí en la vuelta, pero digamos, el foco hoy en día es decir, bueno, hasta acá llegamos. No repliquemos justamente lo que ya sabemos que no está bueno, ¿verdad? Entonces, observemos lo que va quedando, y no porque ya, entonces como ya dañamos la punta, entonces dale para adelante y explotamos todo. No, paramos acá, hasta acá llegamos.
Veamos ahora el instrumento al que ustedes decidieron recurrir, que es la iniciativa popular que está prevista en la Ley Orgánica Municipal 9515. Dice que un 15% del electorado del departamento puede presentar a la Junta Departamental un proyecto de decreto. Una vez que las firmas han sido validadas por la Corte Electoral, la Junta dispone de 60 días para tratar la iniciativa. Si la Junta la aprueba, adquiere fuerza de ley. Si la Junta la rechaza, se lo comunica al intendente, que en ese caso debe convocar un plebiscito departamental para que quien resuelva finalmente sea la ciudadanía. ¿Qué planteaban ustedes por este camino? ¿Cuál era el texto de ese proyecto de decreto? Vamos a recordarlo en pocas palabras. Uh-huh. Sí, nosotros lo que planteábamos es que existiera una servidumbre no edificandi sobre el lugar, que no se pueda edificar ningún tipo de edificación sobre Punta Ballena, y que se declare como reserva natural departamental, que es una figura que existe a nivel justamente departamental, de que se denomine como un lugar de interés y que quede conservado con sus valores naturales. Por otro lado, que se solicite también al Poder Ejecutivo Nacional, que es quien tiene la competencia, el ingreso de esa reserva al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nosotros veníamos impulsando este pedido, ¿no?, que justamente es lo que entendemos que asegure que Punta Ballena sea preservado como lo conocemos. Uh-huh. Y mejor incluso, ¿no?, porque estamos hablando también de un posible ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que eso también implica como evaluar entonces cuáles son los usos y cómo, ¿no?, si existen caminerías, si existen ciertas actividades compatibles, de qué manera, ¿no?, realmente como usamos esa área para preservar los valores que hoy en día también, gracias a este proceso, repito, hemos entendido y hemos aprendido que existen, bueno, poder compatibilizarnos con eso. Yo decía que una iniciativa popular requiere 15% del electorado de Maldonado, son 22.000 personas. Ustedes obtuvieron 34.000 firmas. ¿Fue fácil alcanzar ese número? Bueno, la verdad es que por un lado fue fácil porque en este proceso y desde que comenzamos han sido, mira, casi todas las voces, la gran mayoría de las voces siempre nos han estado apoyando. Nosotros íbamos a buscar una firma y la firma estaba. No teníamos por ese lado como una negativa. Muy rara vez nos encontramos con una negativa. La verdad es que todas las personas querían firmar con Punta Ballena. Pero sí fue difícil en el sentido de que el recurso humano nuestro, voluntarios, somos dentro de todo somos pocos, ¿no?, para un trabajo de estas características. Y entonces implicó mucho trabajo por parte de los vecinos y de personas movilizadas de estar en esa búsqueda de esas firmas, ¿no? Nosotros juntamos la gran mayoría de las firmas en las instancias de elecciones, que esos días, mirá, si mal no recuerdo, uno en las elecciones primarias levantamos 12.000 firmas y la segunda instancia de balotaje 12.000 firmas más, ¿no? Entonces... O sea, el grueso lo recolectaron entre octubre y noviembre, en esas dos votaciones. En esos 2 días específicamente, ¿no? Entonces, estamos hablando que justamente donde estaba la gente con su credencial también a mano, porque aparte la Corte Electoral tiene unos requisitos bastante estrictos, ¿no?, para estas firmas. Tiene que coincidir la firma, tiene que estar bien los datos, tiene que estar bien ejecutada la firma. Y bueno, ahí donde esas personas estaban con más disponibilidad y con el documento a mano para corroborarlo, fueron donde mayormente se recolectaron las firmas, ¿no? Entonces eso muestra también como la voluntad de las personas de preservar Punta Ballena, ¿no? Ahí todas las personas hacían filas para firmar por esta petición. Entonces, por un lado fue fácil porque no teníamos que convencer a nadie, la gente ya estaba convencida, la gente ya quería apoyar el movimiento, pero por otro lado la dificultad fue sobre todo logística, ¿no? Estamos hablando de un movimiento, nosotros no tuvimos apoyo de partidos, apoyo de nadie, ¿no? Esto es un movimiento totalmente desde la sociedad civil. Voy a poner unos puntos suspensivos acá. Enseguida volvemos a la iniciativa popular, a la verificación de las firmas y bueno, y a lo que acaba de ocurrir esta semana en la Junta Departamental. Pero paralelamente estaba corriendo otro trámite, el que tenía como ámbito al Ministerio de Ambiente.
al Ministerio de Ambiente. Y entonces, en el camino, principios de febrero, se produjo una novedad importante. El Ministerio de Ambiente denegó la autorización ambiental previa al proyecto inmobiliario. ¿Eso ya fue todo un triunfo para ustedes? Sí, sin duda fue el primer objetivo que nosotros nos trazamos en este movimiento, fue que no se hiciera ese proyecto que fue el que disparó todo este movimiento. En el camino nosotros, por supuesto, fuimos viendo que había que, no terminaba ahí, ¿no? Y por eso estamos donde estamos hoy. Pero sin duda ese momento para nosotros fue clave, porque fue la consecución del primer objetivo, y era que ese proyecto, que es el que dispara todo esto, no se hiciera en ese lugar. Ese proyecto que nosotros entendíamos y que la sociedad civil entendió, que la academia entendió, que organismos también internacionales entendieron que era totalmente nocivo para ese lugar, y no se hiciera. Entonces para nosotros también fue fruto de un gran trabajo, también de conseguir, ¿no?, estas manifestaciones, porque este proceso de autorización implicaba esa puesta de manifiesto, que es cuando la ciudadanía puede expresarse, ¿no?, de acuerdo a sus comentarios, a sus opiniones en cuanto al proyecto que se presenta. Y en esa instancia nosotros conseguimos también en muy poco tiempo 13.500 voluntades, que fue la primera vez que un proceso de estas características recibió tantas voluntades. Ni siquiera en el caso de UPM se alcanzó. A ver, ¿podemos explicar eso? No hay que confundir con las firmas, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro, cuando este proceso comienza, ¿no?, en octubre de 2023, el Ministerio de Ambiente abre, digamos, la información de ese proyecto hacia la ciudadanía para que la ciudadanía pueda expresar sus comentarios respecto a ese proyecto que se está evaluando. Esa es una instancia que es obligatoria en procesos de estas características, ¿no? Cuando un proyecto tiene posibles impactos como este. Y en esa instancia nosotros hicimos una movida muy grande para que las personas pudieran acceder a ese formulario, que además es bastante engorroso de completar, que se completa online a través de la página del Ministerio, y se alcanzaron 13.500 voluntades, ¿no?, con informes técnicos presentados, ¿no? No solo yo opino que no está bueno por esto y por lo otro, sino también informes técnicos, bibliografía, datos específicos, y todo eso el Ministerio lo tomó, lo procesó, que le llevó un par de meses procesarlo. Y eso es parte también como de lo que aparece en los informes técnicos de los propios técnicos del Ministerio, cuando ellos le recomiendan al ministro Rodolfo Bouvier de aquel entonces rechazar, denegar esa autorización, justamente por toda esa información también que se aportó desde la sociedad civil. Y a raíz de eso es que luego el ministro toma la decisión, porque al final la decisión siempre la toma el propio ministro, ¿no? Entonces termina siendo también una decisión política, no solo técnica, ¿no? Pero nosotros teníamos ahí la promesa, digamos, del propio ministro en reuniones anteriores. Incluso nos reunimos con el presidente de aquel entonces en la calle Pou, y también teníamos la promesa de que esa resolución sería de carácter técnico. Y entonces, a raíz de eso es que el ministro firma la negativa a este proyecto inmobiliario. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Cecilia Alamón, arquitecta, vocera y referente del grupo No al Proyecto Punta Ballena. Después de la pausa, ahora sí venimos a esta semana, venimos a la resolución que tomó la Junta Departamental. Un proyecto inmobiliario de más de 100 millones de dólares, una iniciativa popular en contra y un sitio panorámico único en el país, Punta Ballena. Ustedes tienen presente este caso, ¿no? Un grupo de vecinos de Maldonado y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron. ¿Para qué? Para rechazar las construcciones. Primerito, a comienzos de febrero, el Ministerio de Ambiente no aprobó la autorización ambiental para el complejo residencial. Segundo hito, esta semana, las 34.000 firmas que se presentaron en la Junta Departamental lograron que Punta Ballena fuera declarada reserva natural y protegida. ¿En qué consiste este nuevo estatus? Estamos conversando con la arquitecta Cecilia Alamón, urbanista, activista ambiental, vocera y referente del grupo No al Proyecto Punta Ballena.
Cecilia, una vez que se verificaron las firmas, una vez que la Corte Electoral controló que hubiera efectivamente 34.000, se fijó la sesión especial de la Junta Departamental. ¿Ustedes esperaban que el proyecto de decreto saliera por unanimidad? La verdad es que sí, una vez que se corroboraron las firmas, nosotros siempre tuvimos como por lo menos la esperanza de que se aprobara por unanimidad. Pero a ver, ¿la Junta Departamental en su momento no había aprobado este emprendimiento de Punta Ballena? Sí, estamos hablando de un largo litigio, sí, ¿no? que incluye varios periodos de gobierno departamental que se había autorizado anteriormente. También nosotros entendemos que esta iniciativa y este movimiento, lo que nosotros estamos generando, en algún punto también termina de proponer una resolución a ese largo conflicto, ¿no? Y por ese lado yo creo que también a las autoridades también le sirve ir por este camino y resolver ese tema que viene con tanto conflicto desde hace muchos años. No vamos a entrar en esos detalles, pero en síntesis es un conflicto, es un diferendo entre los propietarios de estos predios y la Intendencia de Maldonado, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces, en algún punto esto termina como de traer como una resolución, ¿no?, a este tema, y bueno, y en ese sentido, también en el proceso hemos tenido varias reuniones con distintas autoridades políticas, a distintas personas de distintos partidos políticos, y bueno, y ellos desde el principio, bueno, no desde el principio la verdad, pero empiezan a mostrar, sobre todo ahora, ¿no?, que nos venimos también acercando a las campañas electorales, mostrando la voluntad también de preservar estos lugares, y entonces nosotros ya en esta altura ya realmente creíamos que esto podía ser posible, y bueno, y por suerte fue demostrado el otro día con la votación. Ahora, esa unanimidad que logró la resolución, el decreto, se dio porque a su vez se le hicieron pequeñas modificaciones a la iniciativa de ustedes, ¿no? Sí, se le hicieron algunas modificaciones. En realidad la Junta Departamental creó una comisión específica para tratar este tema de Punta Ballena, a la que nosotros fuimos invitados, convocados a tener unas reuniones para conversar un poco, para poder también justificarle ante ellos por qué nosotros estábamos presentando esta iniciativa, y también para conversar los detalles, ¿no? Y en esa reunión también se estableció de repente hacer algunos pequeños ajustes en la iniciativa, que va por el lado de que nosotros por un lado estábamos proponiendo que se declare reserva natural departamental no edificable, y en otro punto la solicitud al Poder Ejecutivo Nacional, que es quien tiene la potestad de que esta área ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estaban los dos niveles, el departamental y el nacional. Exacto. Entonces la modificación que se terminó realizando tiene que ver con la compatibilidad de esas dos cosas, ¿no? Que nosotros estábamos por un lado pidiendo que se declare reserva natural no edificable, y después esto ingresa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Qué pasa con esa enmienda cuando esto ingresa al SNAP? ¿Cómo eso podía compatibilizarse una cosa con la otra? Y entonces lo que se votó al final, lo que se resolvió es por un lado esta servidumbre no edificable y el ingreso como reserva natural departamental, hasta en cuanto el Poder Ejecutivo se pronuncie para el ingreso de Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces quedó como una cosa sujeta a la otra, ¿no? Y nosotros también cabe destacar que ya estamos en conversaciones con el sector del SNAP dentro del Ministerio de Ambiente. Ayer mismo tuvimos una reunión con las autoridades de ese sector, del directorio, justamente para ir viendo los detalles, cómo son estos lineamientos del ingreso de Punta Ballena al SNAP. Fue un primer contacto y un canal de diálogo para también ir arribando a esos detalles, porque de todas maneras nosotros creemos que es importante que la sociedad civil sea parte, ¿no?, de todo este proceso, de la gestión de ese lugar, de ultimar esos detalles, y entonces en ese sentido ya estamos trabajando junto al Ministerio para ver cómo sería esa figura. Bueno, pero al final del recorrido, ¿cuál será entonces el destino de esa parte, la punta de la Punta Ballena? Y bueno, nosotros esperamos y estamos trabajando para que Punta Ballena sea un área libre de edificaciones,
que preserve también esos valores naturales, que sea un lugar también para los estudios científicos y para cuestiones educativas de la zona, ¿no? Que las personas podamos ir también ahí a comprender cuáles son esos valores que tiene Punta Ballena. Que queremos que sea un lugar que preserve sus valores y que a la vez también sea compatible con actividades de tipo recreativo y sobre todo de tipo educativo. Todos esos detalles son los que vamos a elaborar en este tiempo que comienza ahora, junto con las autoridades, y queremos que Punta Ballena esté como está hoy y mejor todavía. Ahora, mientras tanto, aún hoy, esos predios siguen siendo privados, ¿no? Sí, siguen siendo privados, exactamente. ¿Y entonces? Bueno, las áreas naturales protegidas son compatibles también con la propiedad privada, ¿no? Existen áreas naturales protegidas que son propiedad privada. Eso existe y funciona, o por lo menos sucede, ¿no? Entendemos también que... Está bien, pero en este caso en particular, para el propietario, que lo que procuraba era desarrollar allí un proyecto inmobiliario, o sea, procuraba un negocio, que esas tierras no se puedan destinar a bloques de viviendas, apartamentos, urbanización, seguramente le quita el interés por la propiedad. ¿Por qué va a seguir siendo propietario? Salvo que tenga una segunda cara, otra cara, una cara altruista. Lo más probable es que al propietario no le interese esto de que esas tierras sean reserva natural, ¿no? Sí. No, y puede ser que el propietario, ¿no?, exija como una compensación y solicite una expropiación de ese lugar, ¿no? Y nosotros creemos que es totalmente posible y que sería justo, ¿verdad? Y hoy en día, cuando nosotros comenzamos este movimiento, lo primero que nos decían es, pero ustedes entonces están diciendo que se expropia, y como que parecía que expropiación era una mala palabra. Hoy en día está sonando, incluso en varios candidatos, ¿no?, a las elecciones departamentales, la posibilidad de la expropiación, y no parece tan loco, porque además estamos hablando de que al no poder construirse en esos predios, el valor de la propiedad es otro. No estamos hablando del mismo valor de la propiedad de una tierra que es explotable en proyectos inmobiliarios, de una tierra que no es explotable a nivel inmobiliario. Ajá. Entonces estamos hablando de otro valor, y yo creo que hoy en día es muy posible, y ya se demostró el interés general. Entonces, podría totalmente... Así que entonces hay tres posibilidades. Hay tres posibilidades. Una, que el propietario acepte la nueva condición de estos terrenos. Dos, que el gobierno departamental compre la punta de Punta Ballena. Y hay una tercera, en realidad, que incluso fue motivo de una entrevista acá en Perspectiva. Hablamos en su momento con Maximiliano Cañas, fundador de una empresa que se llama Triple Impacto, que estaba buscando interesados, voluntarios, para comprar el terreno a través de suscripciones y donarlo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Esta alternativa mantiene vigencia? ¿Podría ocurrir esto? Sí, nosotros también tuvimos reuniones con esa empresa y conversaciones con ellos. Ellos tienen una idea bastante innovadora que igual se ha hecho en otros lugares del mundo, de cómo acceder, cómo hacerse con esas tierras, ¿no? Es como al final, de forma colaborativa, un grupo de personas puede hacerse con una tierra con estos fines. Y en su momento el obstáculo que existía es que en algún punto, estamos hablando de una compraventa de un terreno, tenía que existir la voluntad de vender de la otra parte. Los propietarios, los proponentes de este proyecto, tenían que tener la voluntad de vender. Y también estábamos hablando, cuando no existía una resolución del Ministerio de Ambiente, de un precio que no sabíamos bien cuánto era, porque todavía no se sabía si se podía explotar o no se podía explotar. Ahora son otras las condiciones. Ahora estamos hablando de que tal vez exista, como tú bien decías, la voluntad de ese propietario de deshacerse del predio, y por otro lado estamos hablando de otro valor. Entonces, podría ser una alternativa, sin duda, posible. Ajá. Aunque yo creo que hoy en día tenemos, no sé, por lo menos el gobierno está demostrando su voluntad de resolver esto, y quizás se resuelva por esa vía, quizás no, pero sí es una alternativa, sin duda. Entonces,
Cuando usted dice que el gobierno manifiesta voluntad de encarar esta cuestión, ¿a cuál de los dos gobiernos está aludiendo? Esto no me quedó claro. ¿El departamental o el gobierno nacional? Ambos gobiernos, por suerte, están mostrando al menos hoy en día la voluntad de, por lo menos, intentar resolver este largo conflicto de Punta Ballena y también de hacer algo con este valor que existe en ese lugar y con toda esta voluntad popular que es ni más ni menos que se demostró en poco tiempo el 15% del padrón de Maldonado y mucho más. Nosotros hemos presentado también anteriormente una petición a nivel nacional, se presentó en abril del año pasado con unas 12.000 firmas, que eso también desembocó en unos estudios a los que hemos podido acceder también del Ministerio de Ambiente, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del gobierno pasado, ¿cierto?, que hicieron un informe de la factibilidad de este ingreso de Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, al principio parecía que habían resistencias por todos lados. Hoy en día tenemos voluntades y las tenemos que capitalizar. ¿Alguna pregunta que llega desde la audiencia? Por ejemplo, a propósito de las alternativas que quedan por delante para este caso concreto, para estos terrenos en la Punta Ballena, nos anota este oyente, en todos los departamentos existen propiedades a las que el Estado declara de interés patrimonial en algún grado y sus propietarios no pueden modificarlas, se ven obligados además a preservarlas. Eso es muy común en casas y en edificios. ¿Esta es una alternativa a la que usted aludía hace unos minutos? Sí, en realidad nosotros no estamos hablando de la categorización patrimonial, sino estamos hablando del ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Pero tienen algún punto de contacto? A ver. Claro, o sea, dentro de el ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, uno de los tantos valores que ya están y puestos en estos informes del sector son las cuestiones, los valores arqueológicos e históricos, ¿no? Pero no estamos hablando de una protección de tipo patrimonial, estamos hablando de una protección más amplia todavía, que es de los valores históricos arqueológicos, pero también de la singularidad vegetal, de las características geológicas, del paisaje, de ese lugar como sitio de investigación, de ese lugar como lugar recreativo. Entonces es más amplio y es como simplemente otra vía de acción. Está bien, pero podría darse la situación de que el predio continuara en manos privadas con algún tipo de compensación de parte del Estado, sin que el Estado lo comprara. Y no sé si compensación es por ahí, pero sí podría haber sin duda una búsqueda de una compatibilidad de la propiedad de la tierra de ellos con esta figura que se está planteando. Habría que ver cómo sería, y eso es parte de lo que estamos en tratativas con el Ministerio de Ambiente, ¿no? Estamos teniendo los primeros contactos. Podría haber una situación intermedia, sin duda, y es a lo que nosotros, por lo menos, en este momento aspiramos a que se resuelva el ingreso como área protegida y de qué manera sería con la situación que está hoy. Si después el propietario quiere que se le expropie, si lo quiere vender, eso será otro tema. Hoy en día nosotros estamos aspirando con lo que existe hoy, porque no le podemos también pedir que quiera, que tenga la voluntad de que se le expropie, de que quiera venderlo. No sabemos qué piensan, nunca tuvimos contacto con esos proponentes tampoco. Por lo menos queremos que como está hoy se resuelva. Para terminar, Cecilia, este caso, así como evolucionó, y sobre todo por la forma como culminó con esta resolución en la Junta Departamental de Maldonado, ¿ustedes entienden que cambia algo, que marca un antes y un después en ese departamento donde es frecuente que existan debates a propósito de determinados proyectos inmobiliarios por su altura, por la ubicación en la que se localizan? ¿Cambia algo a partir de ahora? Sí, yo creo que este caso está siendo un emblema de no solo de la necesidad de la participación ciudadana, ¿no? Estamos demostrando que la sociedad civil tiene mucho para decir sobre estos proyectos, tiene mucho para aportar y puede ser parte de estos procesos, puede ser parte de estas tomas de decisiones. Y por otro lado se están visibilizando también las vías de acceso a tener estas influencias sobre estos proyectos que no queremos, que entendemos que son nocivos para el departamento. Se están visibilizando también cuáles son esos posibles mecanismos. Entonces, sin duda, este caso es un hito que está dejando muchos aprendizajes y creo que va a tener un impacto y
y me atrevo a decir que ya lo está teniendo en otras movilizaciones de la zona. ¿A qué alude? ¿A cuáles alude, por ejemplo? Y bueno, está el tema de los humedales, en Maldonado, podría extenderme muchísimo, hay una cantidad de proyectos en la zona que están teniendo también movilizaciones muy fuertes, y creo sobre todo el tema acá es que la gente también se está empoderando en el sentido de podemos hacer algo, porque muchas veces de repente uno dice, no, qué terrible este proyecto que se quiere hacer, pero de ahí a organizarse y moverse, a veces hay un obstáculo que es el pensar que nunca va a pasar nada, o que no vamos a poder hacer nada. Y este caso está demostrando que sí podemos hacer, y podemos hacer mucho. Entonces eso también incentiva que las personas nos organicemos, incentiva que las personas nos movamos y tomamos acción. Y por otra parte eso, el conocimiento generado por este movimiento ya queda como un fruto para otros movimientos, ¿no? Me refiero a mecanismos, me refiero a vías de acción, hay una cantidad de aprendizajes que hemos sacado en limpio de este movimiento que sin duda van a ser parte de otros movimientos. Cecilia Alamón, arquitecta, vocera y referente del grupo No al Proyecto Punta Ballena, gracias por acompañarnos esta mañana para recorrer la historia de toda esta movilización, los resultados que obtuvieron ahora en estos días y dejar abiertas las preguntas que falta contestar. Así que bueno, seguimos el tema, lo retomamos en cualquier momento. Gracias.